Inestabilidad de los tendones peroneos. Existen tres músculos peroneos: el peroneo anterior, el peroneo largo y el peroneo corto. El peroneo anterior discurre en la cara anterolateral de la pierna, cercano al extensor de los dedos, y no forma parte del compartimento lateral. En cambio, el peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo, ellos van a estar ubicados en el compartimento lateral de la pierna y tienen la función de eversión y abducción del pie. Ambos tendones van a compartir un túnel osteofibroso común a 4 centímetros del vértice distal del peroné, limitado por las siguientes estructuras. En la parte anterior, la cara posterior del peroné, el surco retromalleolar y la cresta osteofibrocartilaginosa. Medialmente, por el ligamento peroneo astragalino posterior. Posteriormente, ligamento tibio peroneo inferior y peroneo calcáneo, y la fascia del compartimento posterior profundo. El posterolateral va a tener lo que es el retináculo peroneo superior, que es la estructura fundamental para evitar la subluxación de los peroneos. En este túnel, el peroneo corto se va a localizar en la parte anterior y medial al peroneo largo y se aplana contra el peroné. Luego, ambos tendones quedan separados por el tubérculo peroneo del calcáneo con túnel fibroso individual, asegurado por el retináculo peroneo inferior, y continuar su trayecto hasta la inserción distal. Es decir, ambos tendones peroneos que están dentro de este túnel quedan separados por el tubérculo peroneo del calcáneo con túnel fibroso individual, asegurado por el retináculo peroneo inferior, y continuar hasta su trayecto hasta su inserción distal. Inervación: el nervio peroneo superficial; irrigación: la arteria peronea y ramas de la arteria tibial anterior. Estos músculos van a contribuir a la estabilidad lateral del tobillo y el pie durante la marcha, particularmente el peroneo lateral largo. En la inestabilidad de los tendones peroneos, el retináculo peroneo superior es fundamental y discurre desde el borde posterior inferior del peroné y desciende para insertarse en la cara lateral del calcáneo. La inestabilidad de los peroneos fue descrita por primera vez en 1803 por Montegia, una bailarina de ballet. Las anteriores están asociadas a traumatismos, actividades deportivas como el baloncesto, patinaje, esquí, fútbol. En muchas ocasiones va acompañado de otras lesiones como fracturas del peroné distal y esquinces del complejo lateral, y pasan desapercibidas, diagnosticándose meses después. El mecanismo de lesión: tenemos lesiones agudas y crónicas. Las lesiones agudas ocurren con traumatismo en flexión dorsal forzada e inversión del tobillo, contracción brusca de los peroneos. Las lesiones crónicas están asociadas a esquinces recurrentes por elongación del retináculo peroneo superior. Clasificación de Ecker y Davis de la inestabilidad de los peroneos: tenemos 4 grados. Fue creada en 1974 y modificada por Oden en 1987. El grado 1 es la más frecuente con un 51%, la grado 2 menos frecuente con un 33%, y la grado 3 representan un 16%. Las grado 4 son el tipo menos frecuente. Las grado 1 hay elevación del retináculo, deslizamiento de los tendones sobre el hueso y periósteo, inestables en flexión dorsal. Grado 2 hay elevación del retináculo superior y la cresta osteocartilaginosa del peroné, con desplazamiento de los tendones por debajo de la cresta, inestables luego de reducirlos. La grado 3 hay avulsión de un fragmento de cortical del peroné y desplazamiento de los tendones, inestables luego de reducirlos. La grado 4 hay avulsión de la inserción posterior del retináculo peroneo superior. Hay otra clasificación de la inestabilidad de los tendones peroneos en donde el retináculo superior
peroneal se encuentra íntegro. Esta es la clasificación de Raikin. Lo describe como una subluxación intravaina y se clasifica en dos subgrupos, tipo A y B. El tipo A, donde el tendón peroneo corto se subluxa hacia posterior, y el B, donde hay una lesión longitudinal del tendón peroneo corto. En cuanto al diagnóstico, los antecedentes de un esguince de tobillo y el examen físico son fundamentales. En casos agudos, la presencia de otras lesiones hace que la subluxación o luxación de los tendones peroneos pasen desapercibida debido al edema y al dolor. En ocasiones puede acompañarse de equimosis distal lateral. En la fase crónica, el paciente refiere sensación de chasquido y dolor en flexión dorsal y eversión activa y contrarresistencia. La movilización pasiva en movimiento circular del tobillo se provoca el dolor en flexión dorsal y eversión. Repito, en la fase crónica el paciente refiere sensación de chasquido y dolor a la flexión dorsal, eversión activa y contrarresistencia. La movilización pasiva en movimiento circular del tobillo se provoca dolor en flexión dorsal y eversión. En las subluxaciones, el paciente refiere dolor al contraer los músculos peroneos, al realizar flexión dorsal y eversión. Luego de realizar la evaluación del paciente se pueden solicitar radiología simple, ecografía y resonancia magnética. ¿Okay? Rayos X AP lateral y mortaja permite evaluar lesiones óseas como fracturas de alrededor del tobillo, la presencia de fracturas por avulsión de las luxaciones grado 3 de Ecker. La ecografía puede realizarse de forma dinámica, mostrando la movilización de los tendones de los músculos peroneos, útil en los casos de subluxación. Además, permite identificar lesiones longitudinales de estos tendones y el compromiso del retináculo peroneo superior. La resonancia magnética nuclear es el estudio de elección donde puede identificarse edema perimalleolar, tenosinovitis y lesiones de los tendones. Permite evaluar además otras lesiones asociadas al traumatismo como la lesión del complejo ligamentario lateral del tobillo y lesiones condrales, entre otras. El tratamiento conservador puede ser opción en los casos de lesión aguda. Consiste en la inmovilización con un yeso suropédico, con ligera flexión plantar por 5 semanas. Puede realizarse un cambio a las 2 semanas por un brace de tobillo, hasta llegar a la semana 6 y luego iniciar rehabilitación. En los casos de inestabilidad de los tendones peroneos, los resultados en general son el 50% del éxito, lo que quiere decir que el otro 50% amerita resolución quirúrgica. El tratamiento quirúrgico en agudo ha tenido buenos resultados y óptima recuperación. Además, ayuda a evitar la lesión longitudinal del peroneo lateral corto al sublujarse y quedar sobre el borde del peroné en los casos de lesión crónica. En los casos de lesión crónica es la opción ideal. Se pueden realizar gestos quirúrgicos en partes blandas y óseas, o ambas. La tenoscopia es una herramienta útil en casos de subluxación o sin grandes hallazgos clínicos o imagenológicos. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico sin patologías asociadas y lesiones agudas o crónicas del deportista con alta demanda física. Las contraindicaciones serían el defecto cutáneo en la zona del abordaje, comorbilidades que contraindiquen el acto quirúrgico, infecciones en la zona del abordaje quirúrgico, rechazo del paciente e intervención y deseo de manejo ortopédico, imposibilidad o rechazo del paciente para cumplir plan postoperatorio. En cuanto a la técnica quirúrgica, puede realizarse en decúbito prono o supino con bulto elevador de la cadera ipsilateral. Se recomienda el uso de torniquete neumático. Se realiza marcaje de los relieves óseos
así como también de los tendinosos y también del posible trayecto del nervio sural. Para la planificación debe tomarse en cuenta qué lesión se va a tratar en relación a tiempo de evolución, clasificación y nivel de competencia. Entre los gestos técnicos que se pueden realizar se encuentran reinserción del retináculo peroneo superior transóseo más escarificación de cara posterior y lateral del peroné, técnica perióstica retinacular. Otra sería profundización del canal posterior del peroné con fresado. Otro sería tope óseo peroneo y por último un refuerzo lateral. El abordaje se realiza por planos en palo de hockey retromalleolar lateral entre 5 y 7 centímetros de longitud, finalizando por lo menos 2 centímetros inframalleolar hasta exponer el retináculo, el borde posterior del peroné y cara lateral, así como los tendones peroneos. Técnica quirúrgica: reinserción del retináculo peroneo superior transósea más escarificación de la cara posterior y lateral del peroné, que sería la técnica perióstica retinacular. Esta técnica es útil en los casos de subluxaciones agudas, grado 1 y 2 y subluxación tipo B. Expuesto el peroné y el retináculo peroneo superior, se procede a realizar un corte a 1 centímetro de la inserción del retináculo en el peroné. Se eleva con un disector. Posteriormente se realiza la escarificación de la cresta del peroné y se tuneliza con mecha o alambres. Un alambre de Kirchner de 1.5 y se realizan de 2 a 4 orificios para la reinserción con puntos transóseos con sutura no absorbible número 0 del retináculo. Profundización del canal posterior del peroné con fresado. Es un gesto quirúrgico de gran utilidad. Consiste en hacer un fresado en el canal retromalleolar para aumentar su profundidad. Puede realizarse abierta, en combinación con la reinserción del retináculo peroneo superior en las subluxaciones grado 1 y 2 y subluxación tipo B, o como gesto único en las subluxaciones tipo A por tenoscopia, permitiendo una menor agresión a los tejidos. El tope óseo peroneo. Se recomienda reservar este gesto quirúrgico para los casos de recidiva o fallo de la cirugía primaria. Consiste en realizar una osteotomía de un taco óseo de cortical lateral del peroné de 1 por 1 centímetro y se desliza a posterior 5 milímetros para crear una pared anterior que dé más profundidad al surco y se fija con un tornillo bicortical sin llegar a la tibia. Siguiente gesto sería el refuerzo lateral y redireccionamiento de los tendones. Esta técnica se realiza en caso de subluxación grado 4 y al igual que el tope óseo puede emplearse en los casos de revisión y consiste en realizar un reforzamiento lateral con un split en el borde lateral del tendón de Aquiles de 5 milímetros de ancho que es reinsertado por debajo del borde posterior del peroné o con ligamento peroneo calcáneo, desinsertándolo del calcáneo con o sin taco óseo, pasándolo anterior a los tendones peroneos y reinsertándolo o fijándolo nuevamente al calcáneo. Las luxaciones crónicas pueden ir acompañadas de un desgarro longitudinal del tendón peroneo lateral corto por fricción sobre la cresta del peroné. En ese caso es importante realizar gestos quirúrgicos adicionales. En desgarros longitudinales menores al 50% del diámetro del tendón, se realiza desbridamiento y resección del fascículo más delgado y sutura corrida para dar forma tubular al resto del tendón. En los casos que se acompañan de inestabilidad crónica del tobillo por lesión del complejo ligamentario lateral, el fascículo resecado se puede emplear para la reconstrucción lateral. En desgarros mayores al 50%
del tendón, se puede realizar tenotomía y transferencia del peroneo lateral largo. Complicaciones: inestabilidad persistente o fallo de la reparación, disminución del rango de movimiento, fricción y atrapamiento del tendón por estrechez en la reinserción del retináculo, lesión del nervio sural. La recuperación tiene mejores resultados en los casos agudos. El manejo posoperatorio consistirá en inmovilización con férula suropédica, elevación del miembro más curas y control con vigilancia de las partes blandas. En la semana 2 se realiza cambio de a brace tipo Walker para iniciar estimulación de la propiocepción plantar, movilización pasiva temprana y luego hidroquinesioterapia. Cercano a la semana 6, iniciar carga parcial. El paciente atleta puede iniciar trabajo de fortalecimiento de músculos superiores en sedestación, así como de movilidad articular y flexibilidad que no comprometa la extremidad operada. El reintegro deportivo se realiza por lo general entre la semana 12 y 16 previo al trabajo progresivo de estabilidad con apoyo bipodal y luego monopodal con inhibición de aferencias visuales y propioceptivas.